Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿se escuchan? Perfecto. Empecemos nuestra clase con el siguiente tema que nos toca, que es las integrales de línea de campos vectoriales. En la clase anterior hemos hecho las integrales de línea de campos escalares, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es estudiar las integrales de línea de campos vectoriales. Este es un tema también que ya ha sido visto por ustedes en cálculo 2. Aquí vamos a reforzar algunas ideas, vamos a dar algunas ideas novedosas, digamos, pero básicamente es similar, ¿no? Por supuesto, con más riqueza. En cálculo 2 se lo ve muy rápido esto porque se lo ve ya en las postrimerías del semestre, terminando el semestre, así que es bastante rápido. Bueno, no se olviden que las integrales de línea, en general, son integrales que se van a definir ahora sobre campos vectoriales. Es decir, que voy a tener una integral, más o menos como esta. Una integral. En el anterior tema, esta era una función escalar y evaluábamos sobre un elemento de arco. También se las llama integrales de línea de primera especie. Y este elemento de arco lo hemos visto de varias formas, ¿no? Como una raíz con los elementos diferenciales de x, de y y de z en el espacio elevados al cuadrado, o simplemente como el módulo de un vector, del vector velocidad. Lo veíamos así. Y la variable era el tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito ese esquema. Voy a tener la misma integral. Ahora voy a tener ahora una función vectorial, a diferencia de esta que era una función escalar. Y como este es un vector, lo voy a multiplicar en producto escalar con el elemento diferencial del vector de posición. En realidad, estas integrales, las que vamos a estudiar ahora, incluso son más fáciles, ¿no? Porque acá involucra una raíz y demás cosas que hay que calcular. En cambio, acá no, simplemente es un producto vectorial entre el elemento diferencial del vector de posición y un campo vectorial. ¿De acuerdo? Y esa definición que acabo de explicarles está acá. Entonces, f de x y... ¿Me están escuchando, no, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Porque mi micrófono no está Bien, ingeniero. Si es Sí, que se escucha. si me escuchan muy lejos, una cosa así, me avisan para ver si puedo cambiar el micrófono o arreglarlo. Pero si me escuchan bien, bueno, sigamos. F es una función vectorial, ahora es un campo vectorial. Y además, por supuesto, tiene que ser continuo. Y este campo vectorial nos va a permitir, dentro de este campo vectorial mejor, evaluar una trayectoria que va a estar dada por la curva C. Una curva que puede estar en su forma parametrizada o como la intersección de dos superficies, etcétera, etcétera. Pero va a ser una curva. Y la vamos a describir también puede ser a partir de una forma vectorial y, por supuesto, tenemos que tener límites. Unos límites para saber de dónde a dónde nos estamos moviendo. Por lo tanto, la integral de línea de este campo vectorial a lo largo de la curva C va a estar descrita o va a estar definida de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, todo es vector. El campo vectorial es un vector y el desplazamiento es un vector. Y ese diferencial de R para nosotros va a ser, por ejemplo, para el espacio, diferencial de X, coma, diferencial de Y, coma, diferencial de Z. ¿De acuerdo? En las integrales de línea de campos escalares es lo mismo, solo que es el módulo de esto. Diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Es lo mismo. Y este es un campo escalar. Ahora tengo un campo vectorial y tengo la forma vectorial, ya no su módulo, del diferencial de R. La curva sobre la que nos vamos a mover, jóvenes, es una curva que puedo parametrizar. Y este teorema me está diciendo que en realidad no interesa la parametrización, porque el resultado siempre va a ser invariante respecto a la parametrización. En otras palabras,
No interesa si lo parametrizo de una forma o de otra. La condición es que lo parametrice bien y que lo evalúe en los términos o en el rango que nos han pedido, en el intervalo que nos han pedido. Por lo tanto, no debería cambiar el resultado. Y eso es lo que dice este teorema. Fíjense lo que dice. La integral de línea de un campo vectorial es invariante, es decir, que no cambia si se reemplaza la representación paramétrica por otra equivalente y que describa la misma curva en el mismo sentido. Es decir, que la curva nos podemos imaginar como una partícula que se está moviendo, ¿no?, en un determinado sentido. Cuando yo parametrizo una curva, tengo que imaginarme o no tengo que cambiarle el sentido de movimiento, digamos. Eso quiere decir lo siguiente. Yo tengo un campo vectorial así, muchos vectores, digamos en el plano, muchos vectores así. Y en ese campo vectorial yo me estoy moviendo. Me estoy moviendo. Me estoy moviendo. ¿Dónde estamos? Por acá. Nos estamos moviendo así. Y si me estoy moviendo, por ejemplo, en ese sentido, la parametrización tiene que respetar cualquier tipo de parametrización que estemos utilizando. Y si estamos haciéndolo bien, el resultado siempre va a ser el mismo. Las propiedades de estas integrales de línea de campos vectoriales que tienen son exactamente las mismas que las propiedades de las integrales de línea de campos escalares. Es la misma, por lo tanto, no vamos a volverlo a repetir acá, simplemente hay que leer lo que dicen esas propiedades en el capítulo anterior, en el documento anterior que hemos visto. La única diferencia o el único cuidado que hay que tener que es con el signo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales tienen un sentido. Tienen un sentido porque nos estamos desplazando y ese desplazamiento está descrito por una función vectorial. O sea, hay que tener cuidado solo con el signo. ¿Cómo se calculan las integrales de línea de campos vectoriales? Bueno, si yo tengo esta función y está parametrizada en términos de t, lo que se hace normalmente, y ya la tengo a la curva, no tengo ninguna otra dificultad, ya la tengo a la curva, lo que puedo hacer es parametrizar x, y, z por las ecuaciones de la curva, reemplazar el valor de x, reemplazar el valor de y y de z en la curva, y el diferencial de r, fíjense, hago un pequeño truco. El diferencial de r lo divido entre r entre t por el diferencial de t. Y este vector es velocidad, ¿no? Velocidad. Es decir, esto es bien interesante. Es decir, que yo estoy evaluando esta integral de línea, pero únicamente sobre las componentes tangenciales al movimiento, porque este es el vector velocidad. Y el vector velocidad siempre es tangencial, y ese vector velocidad lo voy a obtener de esta función. De esta función. De la curva. Por lo tanto, tengo que derivar esa curva y mi variable de integración va a ser el diferencial de t. Entonces, no se olviden de eso. Cuando ustedes resuelvan una integral de línea de campos vectoriales, lo que están haciendo es evaluar una integral, pero considerando únicamente la componente tangencial del movimiento. Sobre eso actúa este campo, porque lo estoy proyectando a este campo vectorial sobre la componente tangencial. Es una proyección en realidad, ¿no? Es una contracción la que estoy haciendo, porque tengo dos vectores que en producto escalar los contraigo, les quito la base a los vectores. Pero voy a evaluar únicamente sobre las componentes tangenciales de la función f, porque lo estoy proyectando esa función sobre el vector velocidad. Esa es la interpretación que podríamos hacer a esto que estamos estudiando ahora, ¿no? Sigamos. Si la intersección o la curva me da como la intersección de dos superficies, bueno, hay que parametrizar. Simplemente acá estoy adicionando un párrafo que es importante de todas formas que esté. Si la curva me la dan como la intersección de dos superficies, hay que parametrizarlas. O intentar parametrizar en términos de t. O utilizando la parametrización de Monge, ¿no? Donde elegimos una variable, x, y o z, y despejamos las otras dos en términos de x, de y y de z. Entonces estaríamos haciendo una parametrización de Monge. Eso también ya lo hemos visto con anterioridad, vamos a seguir haciendo ejemplos, pero si me dan la superficie como
o la curva como la intersección de dos superficies, siempre hay que parametrizar, o usando el parámetro t o utilizando una parametrización, de Monge. Esas son simplemente recomendaciones en general, ¿no? Veamos algunos ejemplos, porque tampoco es muy amplia su teoría de esto, básicamente es eso, ¿no? Ejemplo, fíjense que acá tengo la integral de línea de un campo vectorial. Me lo pueden dar así, como está, o me lo pueden dar así. La integral es el vector que corresponde al campo vectorial, que va a ser y, z, x. Ese es el campo vectorial. Esas son sus componentes. Dependen de x, de y y de z. En este caso, de esta forma, ¿no? Escalarmente, por el diferencial de x, por el diferencial de y por el diferencial de z. Entonces me lo pueden dar de dos formas. Les estoy mostrando. Lo que me están dando en este ejercicio de manera concreta, ya es el producto escalar. Por eso ya tengo este resultado. En muchos casos es bueno identificar cuál es el campo vectorial, ¿no? El campo vectorial va a ser en este caso y, z, x. Ese es nuestro campo vectorial. Lo puedo graficar en GeoGebra para ver cómo se está desplazando, cómo va cambiando en cada punto del espacio x y z ese campo vectorial. Lo podemos graficar en GeoGebra. Y luego tengo la curva. Y la curva, fíjense, me lo están dando como la intersección de dos superficies, que es una de las recomendaciones o una de las aclaraciones que me daban acá, ¿no? Me lo pueden dar como dos superficies. En este caso, me lo están dando como dos superficies. No interesa si está igualado a 0 o a una constante. Yo solo sé que son dos superficies. La primera es una esfera de radio A y la segunda es un plano. La esfera está por acá atrás, esa esfera roja, y el plano va a cortar a esa esfera en esta parte. Esta es la curva de intersección de la esfera con el plano. Ustedes seguramente están viendo un cilindro, pero ese cilindro en realidad no me lo han dado. Yo lo voy a tratar de obtener. ¿Para qué? Para parametrizar. Entonces, lo que voy a hacer es despejar de la segunda ecuación la variable z y lo voy a reemplazar. Y voy a ver qué cosa me sale. Agarro mis dos superficies. De la segunda despejamos y, o despejamos z. Del plano despejamos z. Y los reemplazamos en la ecuación de la esfera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado era, ¿no? Pero ahora z vale a menos y elevado al cuadrado por a. Tenemos una simplificación inicial que es eso. Y luego completamos cuadrados. Completamos cuadrados. Y al completar cuadrados me encuentro con que el resultado me da exactamente esto. Pregunta para la clase, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿La ecuación de qué es? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿La ecuación de qué es? De una circunferencia, ingeniero. ¿Y cuánto? No, no es una circunferencia. ¿Una elipse? No, no es una elipse. ¿Qué es? A ver. Un cilindro, ingeniero. Un cilindro. De sección, bueno, la forma de su curva directora es la circunferencia que alguno de ustedes vio, ¿no? Que alguno de ustedes vio. Pero en el espacio es un cilindro. Y justo este cilindro que les estoy mostrando acá es este, ¿no? Que lo estoy dibujando acá. Trasladadas respecto del eje Y. Es un cilindro. Bueno, más que cilindro, es un cilindro elíptico, ni siquiera circular. Es un cilindro elíptico por este 2. Y este es a al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, hay que parametrizar esto. Tenemos que parametrizar. Bueno, la idea es de cuando parametrizo, lo que estoy haciendo es encontrar los puntos que están sobre el plano XY. Estos puntitos voy a ir encontrando. Sobre el plano XY. Porque esa es la curva de la elipse. Sobre el plano XY.
Y luego cada uno de estos puntos lo voy a subir así hasta el plano, porque la curva en realidad está acá. Entonces ese cilindro que hemos encontrado es un cilindro auxiliar. Es un cilindro auxiliar. Parametrizando. Fíjense que la parametrización lo que estoy haciendo es simplemente algunos trucos, ¿no? Solamente algunos trucos. Este X está sueltito. Entonces no hay problema. Voy a utilizar parametrización trigonométrica. Entonces voy a decir X va a ser igual a esto, pero sacándole la raíz, A sobre raíz de 2 por el coseno del ángulo. Y Y, bueno, Y es un poquito más complejo. Y va a ser A sobre 2 más A medios por el seno de T. ¿De dónde ha salido todo eso? A ver, ¿quién me dice de dónde ha salido eso? Esto es cálculo 2 en realidad, ¿no? ¿De Más dónde despejado ahí, Inge. Sí, lo único que hemos hecho es despejar, ¿no? Y ponerle la variable seno de T. Tengan cuidado con eso. Ese es un buen truco para hacer. Porque con eso, reemplazando el valor de Y, que es todo esto, acá, y reemplazando todo X, que es esto, acá, y elevándolos al cuadrado, lo que yo tengo que obtener es esto, al cuadrado medio. Ese es el truco en realidad. A eso en algunos libros, como por ejemplo el Shawn, el cálculo superior de Shawn, le llaman coordenadas polares generalizadas, ¿no? Pero en realidad es sencillo, simplemente hay que tratar de ver cómo puedo hacer para que yo obtenga esto. Ese es un truco. La otra es que todo dividan entre A al cuadrado medios, construyan la elipse y a partir de eso también parametrizar. Pero ya lo estoy parametrizando. Pero esta parametrización, jóvenes, esta que estoy encontrando, es para los puntos que están en el plano XY. Pero la curva no está en el plano XY, la curva está en el plano azul. Entonces, encontrando o apoyándome en la ecuación de nuestro plano, que es z igual a medios, puedo fácilmente obtener ya la forma paramétrica de la curva. El primer paso es ese, ya tengo. Lo puedo dibujar en el GeoGebra, ¿no? O lo puedo calcular o dibujar en MATLAB para tener una idea. Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a empezar a construir lo que necesitamos. Esta integral necesita el diferencial de x, necesita el diferencial de y, necesita el diferencial de z. Como ya tengo x, y z de la curva, lo que voy a encontrar son sus formas diferenciales, tratando de no equivocarme. El diferencial de x, el diferencial de y el diferencial de z, que se ha simplificado porque este término, al encontrarla de forma diferencial, se va a anular. Todas estas ecuaciones los tengo que reemplazar acá. Y ¿cuánto valía? Y vale a medios más a medios seno de t. Eso es lo que tengo que poner en lugar de y. Este y. Luego dice multiplicado por el diferencial de x. El diferencial de x es este. Lo pongo a continuación. ¿Qué más? Luego dice z. Z para nosotros vale todo esto. Es parecido a y, solo que con signo negativo. Z. Por el diferencial de y. ¿Quién es nuestro diferencial de y? El diferencial de y es esto. A medios coseno de t por el diferencial de t. Finalmente, el último término es x, que era el más sencillito, a raíz de 2 sobre coseno de t, s, por el diferencial de z. Y el diferencial de z es esto. Lo reemplazo. Fíjense, puede ser tedioso, ¿no? Es largo la expresión que se puede obtener. Hay que tener cuidado de no equivocarnos, porque ahora corresponde simplificar. Y simplificando todo este chorizo que teníamos acá, toda esta expresión que tenemos acá, se simplifica de una manera bien sencilla. Bueno, ni tan sencilla, todo esto. Y luego hay que integrar, evaluado entre 0 y 2.000. ¿Por qué entre 0 y 2.000? Porque tiene que dar una vuelta completa, ¿no? Tiene que dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Además, creo que nos daban en el ejercicio, ¿no? Nos daban esto, bueno, entre 0 y 2.000. Y ya está. El resultado de esa integral es esto.
Y es una integral que tiene signo. Tiene que tener signo. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos representado acá? ¿Qué hemos hecho? Si me voy al dibujo, a este dibujo, si nos vamos a este dibujo, nos vamos a imaginar, por ejemplo, que uno de nosotros, o el hombre araña, o una mosca, está caminando a lo largo de esta curva. A lo largo de esa curva. Pero está caminando dentro de un campo vectorial. Aquí hay muchos vectores. Es como si estuviese nadando, digamos, o dentro de un fluido que tiene un comportamiento o modelado a través de un campo vectorial. Y ese campo vectorial es el que tenemos acá, ¿no? Ese es el campo vectorial que está modelando ese fluido, digamos, acá adentro. Y yo estoy nadando, digamos, dentro de eso, pero siguiendo esta curva. Lo que hemos calculado es eso. Eso representa la integral de línea que hemos calculado. Y como el signo negativo aparece, eso me está diciendo que yo me estaría moviendo en contra del campo vectorial. Es como si estuviera nadando río arriba. Entonces ahí voy a hacer más esfuerzo y por lo tanto eso se va a reflejar matemáticamente en el signo. En cambio, si yo estuviese nadando a favor de la corriente del río, el signo sería positivo, porque va a haber una contribución al movimiento dado por el propio campo vectorial. En cambio, en este caso, el signo negativo me está diciendo que el campo vectorial se está oponiendo a mi movimiento. ¿De acuerdo? Circulación de un campo. Bueno, la circulación, jóvenes, es lo mismo. Lo que hemos hecho acá es una circulación. Pero para darnos cuenta cuándo es o no es una circulación, lo único que tenemos que ver es si la trayectoria sobre la que nos estamos moviendo es cerrada. Un polígono cerrado, un triángulo cerrado, una circunferencia o cualquier curva en general que sea cerrada. Es decir, que coincida el punto de partida con el punto de llegada. Cuando eso sucede, cuando la curva es cerrada, o es un lazo cerrado, o un polígono que no se cruza consigo mismo, como dice acá nuestra teoría, la integral que estamos calculando, o integral de flujo, como también se le llama, también recibe el nombre de circulación. En muchos casos, en los libros o en el examen aparece, ¿no? Calcular la siguiente circulación. Y cuando dicen eso, ya me están dando una información. Ya me están dando una información. Me están diciendo que me estoy moviendo en una trayectoria cerrada. ¿De acuerdo? A eso se le llama circulación. Y esta integral que estamos calculando es una integral de flujo. ¿De acuerdo? Cuando la integral es cerrada, cuando la curva es cerrada, siempre hay que evaluarla en sentido antihorario, si la curva es plana. Y si la curva está en el espacio, siempre hay que evaluarla en sentido positivo. En realidad, siempre hay que evaluarla en sentido positivo. Solo que cuando la curva es plana es más fácil de darse cuenta, porque es antihorario. Es decir, que nos tenemos que mover en sentido contrario a las agujas del reloj. Si estoy usando parámetro trigonométrico de 0 a 2pi, está bien, como hemos puesto en el ejemplo anterior, porque es antihorario el movimiento del ángulo, ¿no? Imagínense que aquí está el eje X y el eje Y, este es nuestro sistema de referencia, y nos estamos moviendo desde acá. Para t igual a 0, para t igual a 1, fíjense, el vector va a ir mostrándonos por dónde nos estamos moviendo. Y me estoy moviendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso está bien. Cuando tengo curvas en el espacio, es más difícil darse cuenta del sentido positivo. Porque a eso se le llama sentido positivo. Por eso le pone una pequeña cruz, un más de positivo a la curva ahí arriba. Porque tengo que tener cuidado de integrar siempre el sentido positivo. De otra forma, la integral que voy a calcular va a tener o va a adolecer de un problema. Y ese problema va a ser el sentido. Me estaría equivocando con el sentido. En vez de ir a la derecha, yo estaría encontrando un resultado que va a la izquierda. O sea, hay que tener cuidado. Cuando yo quiero calcular el sentido positivo de una superficie cerrada que está en el espacio, imagínense que, y esto es un ejemplo que ponen siempre todos los libros, y yo lo voy a volver a poner porque es bastante útil.
Imagínense que ustedes están caminando a lo largo de esa curva. Cuando ustedes están caminando a lo largo de esa curva, su mano izquierda, esta, se supone que esa es su mano izquierda, siempre tiene que estar apuntando a la dirección donde de la región que estoy encerrando con la curva. Mi mano izquierda siempre tiene que estar en esa dirección. Y el movimiento que estoy haciendo ya se considera un movimiento positivo. Tiene que ver con el rotacional, este criterio de elegir el sentido positivo, jóvenes. Tiene relación con el rotacional. Tiene que ver un poco con la regla de la mano derecha, digamos. Entonces, si esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha, mi mano izquierda siempre tiene que estar al lado de la región que estoy encerrando con la curva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes calculan una circulación, hay que tener cuidado con eso. La siguiente pregunta que yo me haría, fíjense, no es muy complicado esto, solo hay que resolver integrales y tener cuidado cuando calculo una integral de flujo que es una circulación, es decir, un sentido positivo en el movimiento. En otras palabras, mi mano izquierda siempre tiene que estar en el mismo lado de la región que estoy encerrando. Imagínense esto, por ejemplo, antes de pasar a ver la independencia de la trayectoria. Imagínense esto. Yo tengo una esfera. La mitad de una esfera. Acá, si me empiezo a mover, mi sentido positivo tendría que ser este. Esta es la persona que se está moviendo, que está caminando alrededor de un techo esférico, pero su mano izquierda, que vamos a suponer que es esta, tiene que estar tocando la superficie. Y cuando eso puedo hacer, el sentido en el que me estoy moviendo es el sentido positivo. Pero fíjense en este otro caso. La esfera ahora está hacia abajo. El sentido positivo ahora es al revés. Ya no me voy a mover en este sentido, sino en el otro. ¿Por qué? Porque si yo camino así y me moviese en este sentido, mi mano izquierda no toca nada arriba, porque arriba no hay nada. No hay esfera. Esta parte de la esfera no hay. Por lo tanto, por más de que mi mano lo extienda y quiera tocar algo, no toco nada. Entonces, tengo que caminar de cabeza. Tengo que caminar de cabeza. Y cuando camino de cabeza, mi mano izquierda va tocando la superficie y en ese sentido me tengo que mover. Hay que tener cuidado con eso, porque el signo también forma parte del resultado, ¿no? No es un signo aislado, no es un signo que no sirve para nada. En este caso, el signo también es importante. Sigamos. ¿Habrá algún caso? Fíjense, voy a poner un ejemplo acá. Nos vamos a imaginar que estoy en el plano XY. Esto solo puedo extender al espacio, no es exactamente la misma idea, pero es más fácil verlo así. Y acá están mis vectores. En cada punto del plano voy a tener un vector que están describiendo, cada uno de estos vectores, cómo ese campo vectorial se está comportando en cada instante, en cada momento, en cada punto. Muchos vectores. Es como un río, como un fluido que se está moviendo según la dirección que me están dando en ese punto, en cualquiera de estos puntos, que son la base del vector. En cualquiera de esos puntos me está diciendo cómo se está comportando el campo vectorial, qué me empuja a hacer. Si estuviera parado acá, el campo vectorial me dice que me empujaría hacia arriba. Si estoy acá, me empujaría en este sentido. Si estoy acá, me empujaría en el otro sentido. La pregunta es, ¿habrá algún caso que cuando yo me mueva, por ejemplo, de acá hasta acá, me quiero mover? Pero tengo distintas posibilidades para mover. Puedo moverme así. Me puedo mover así. O tal vez me puedo mover directamente.
La pregunta es, ¿habrá alguna situación, habrá algún caso donde no interese por dónde vaya para ir del punto A al punto B? Si yo elijo este camino 1 o elijo el camino 2, que es el que me está dando este otro, o elijo el camino 3, que es el que me está dando este otro, este. A ver, pregunta para la clase. En dependencia de qué curva yo elija para ir del punto A al punto B, el resultado ¿podrá ser el mismo o creen que va a cambiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que ese resultado va a depender de la trayectoria o no? Es decir, el resultado. ¿Qué dicen? ¿Me están escuchando, no? Sí, se escucha. Gracias. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Los resultados de evaluar la integral de línea por cualquiera de estas trayectorias, por esta, digamos. Yo me animo a ir de acá a acá y luego subo y llego hasta mi destino, el punto B. Otro de ustedes dice, no, mucha vuelta, lo voy a hacer de manera directa. Y otro dice, no, ya a mí me gusta ir primero arriba y luego abajo, o horizontal. ¿El resultado cambiará? ¿Qué creen? Sí. Creo que el No, resultado no cambia si se trata de un campo conservativo o algo así, si no me equivoco. Ya, bien, buen punto. El otro compañero que quería hablar. Ya. En general, el resultado debiera cambiar. Y tiene sentido, ¿no? Porque fíjense los campos de fuerza como he dibujado las flechitas. En un lado están empujando en un sentido, en el otro lado el campo de fuerzas puede ser mayor, o ese campo vectorial puede ser mayor, puedo tener mayor densidad a este lado que al otro lado. Las condiciones del campo vectorial cambian y eso hace que también el desplazarme de un punto a otro punto requiera de mayor o de menor esfuerzo. Siempre hay que verlo así, desde el punto de vista real de lo que está sucediendo, no lo vean tan árido matemáticamente. Yo digo, si me muevo por este lado, si me muevo por ese lado, tal vez el campo vectorial sea menos amigable, si me muevo por este lado. Y por lo tanto, yo voy a tener que hacer más esfuerzo. Y por lo tanto, el resultado de la integral de línea va a ser mayor. Otro irá por acá y dirá, aquí tengo menos dificultades, aquí tengo menos obstáculos. Por lo tanto, el esfuerzo que yo estoy haciendo va a ser menor. Otro, el que va por el camino diagonal, el directo, dirá, no, mejor yo me voy por acá. En vez de estar haciendo una vuelta, yo me voy de manera directa. Y las condiciones que va a tener para esa tercera trayectoria del camino diagonal, las condiciones del campo vectorial son diferentes. En realidad, los campos vectoriales siempre van a ser diferentes en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado en general va a cambiar. Pero existe una situación en que, independientemente del camino que yo elija, el resultado de la integral siempre va a ser el mismo. El mismo resultado. No depende de la trayectoria. A eso se le llama independencia de la trayectoria. ¿Y cuándo se obtiene ese beneficio? Cuando lo que yo tengo instalado no va a depender de mi enchufe o del otro enchufe. ¿De acuerdo? Va a cambiar en general. Va a cambiar. Pero existe un campo, su compañero ya lo ha dicho, donde el comportamiento es más o menos homogéneo. Y por lo tanto, cuando yo me desplace dentro de ese campo vectorial, el resultado siempre va a ser el mismo. Pero ese campo vectorial es un campo vectorial especial. No es cualquier campo vectorial. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Y ese campo vectorial especial es lo que ha dicho su compañero. Tiene que ser un campo conservativo.
Y si ustedes se acuerdan de cálculo 2, los campos conservativos son gradientes. Entonces, lo que tendría que averiguar es si el campo en el que estoy moviéndome es un gradiente o es resultado de haber calculado un gradiente a partir de una función escalar de punto. Veamos qué dicen los pasos. Pues en realidad esto es lo que he explicado, está escrito acá. Vamos a leerlo un poquito y tratar de entender. Tal vez en lo que es escrito haya más elementos que se puedan seguir discutiendo. Fíjense, para la mayoría de los campos vectoriales y la mayoría de las trayectorias posibles entre dos puntos, las integrales asociadas tendrán resultados distintos, lo que habíamos dicho al principio. Los resultados van a ser distintos. Para la mayoría, no dice para todos. En muchos casos, esos resultados siempre van a ser distintos. Y esto tiene sentido, dice. Tiene sentido. Porque cada integral evalúa sobre valores totalmente diferentes en cada punto que son completamente distintos del espacio. Cuando yo me muevo por este lado, voy a estar evaluando sobre un campo vectorial que es distinto de este otro lado. Por lo tanto, la integral de línea tiene que tener un resultado diferente. Tiene sentido, dice, ¿no? Sin embargo, fíjense, existen ciertos campos vectoriales, algunos de ellos, donde las integrales que estamos evaluando, que estamos calculando a lo largo de curvas que yo he elegido, que pueden ser diferentes y que conectan los mismos puntos, el punto A y el punto B, el punto de partida y el punto de llegada, en esos casos darán siempre el mismo resultado para esos campos especiales. Cuando eso sucede, cuando el resultado no depende de la trayectoria, porque estoy nadando en un campo que mantiene, digamos, el equilibrio entre la energía cinética y la energía potencial, cuando mantiene ese equilibrio, entonces el resultado va a ser el mismo. Y a eso se le llama el teorema de la independencia de la trayectoria. Es decir, que sí existe, que sí podemos utilizar con ventaja este teorema, pero lo primero que tengo que hacer es averiguar si mi campo F, el campo que está dentro de la integral, este campo, no se olviden que estamos calculando cosas como estas. Esto es un vector escalarmente por el diferencial D. Entonces, lo que yo tengo que hacer es averiguar si mi campo vectorial F, este, es o no es un campo conservativo. A ver, pregunta para la clase nuevamente. ¿Cómo averiguamos si el campo es conservativo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se deben acordar algo? ¿Cómo averiguamos que el campo es conservativo? ¿A quién le preguntamos? Fíjense, jóvenes, que para estudiar estas cosas hay que estar estudiando el anterior capítulo, ¿no? Porque ahí hemos visto el gradiente, la divergencia rotacional, hemos visto sus propiedades. Entonces, esto deberían responderlo fácilmente. ¿Cómo yo sé que un campo es conservativo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Por qué están tan calladitos? Creo que yo estoy hablando, el único solito, y hasta estoy hablando macanas, creo. ¿Cuándo un campo es conservativo? ¿Cómo averiguo? ¿Qué propiedad tienen los campos conservativos? ¿No se acuerdan? ¿Me están escuchando, pero no o no? Sí, se escucha. Si no me equivoco, es con respecto al gradiente, ¿sí? Y sí, tiene que ser un gradiente. ¿Cómo averiguo que este campo es un gradiente? Perfecto, la respuesta está bien. Tengo que averiguar si esto es un gradiente, lo que acabamos de decir hace rato. Pero ¿cómo averiguo que eso es un gradiente? Los campos conservativos, jóvenes, y el gradiente de manera particular en este caso, siempre es irrotacional. Entonces, lo que tengo que averiguar es si este campo vectorial es irrotacional.
Los campos conservativos son irrotacionales. Y cuando eso sucede, entonces yo ya puedo elegir una trayectoria que más me convenga, la mejor, la más sencilla, la más directa, la que más me guste, en otras palabras. ¿De acuerdo? Este es un gráfico más o menos que está mostrando lo que trato de explicar. Estoy yendo del punto B, por ejemplo, hasta el punto A. Me estoy desplazando. Yo puedo elegir la trayectoria verde o puedo elegir la trayectoria roja, la C1 o la C2. En general, de acuerdo al párrafo que hemos leído, en general ese resultado va a ser diferente, porque me estoy moviendo por lugares diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en general, yo esperaría resultados diferentes, pero para saber si mi integral no va a depender de la trayectoria, si elijo la curva C1 o la curva C2, lo que tengo que hacer primero es averiguar si el campo vectorial, es decir, esta bandeja, digamos, donde hay agua, un líquido y un fluido, y fíjense cómo el fluido se está moviendo. Lo que tengo que averiguar si ese fluido representado, modelado por el campo vectorial, es o no es conservativo. Tengo que averiguar eso. Y para averiguar eso, para saber si eso no es conservativo, yo tengo que saber o tengo que determinar si mi campo vectorial es irrotacional. ¿De acuerdo? Veamos eso como un teorema. Nos da un campo vectorial F. El campo vectorial, por supuesto, tiene que ser continuo, no tiene que haber pozos negros acá, ¿no? Eso quiere decir que no hay un pozo negro acá, que no haya campo vectorial acá. Por donde yo me vaya a mover, el campo tiene que ser conservativo para no entrarme a este pozo, ¿no? Como un agujero negro. Eso quiere decir, tiene que ser continuo en esa región, y la región tiene que ser conexa y abierta. Entonces, la integral de línea que voy a calcular va a ser independiente de la trayectoria si y solo si F es un campo conservativo dentro de la región donde estoy evaluando. O se dice que también esa región va a ser conexa o simplemente conexa. Y esa región conexa o simplemente conexa es una región que es reductible de una manera continua hasta convertirse en un punto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Para que se entienda bien. Imagínense que yo tengo una circunferencia acá. Y hago que esta circunferencia disminuya de tamaño. Y si yo puedo hacer eso hasta que se vuelve un puntito, y siempre tengo un vector dentro de las regiones que están disminuyendo, si tengo siempre un campo vectorial, entonces la región es simplemente conexa. Pero imagínense una región más o menos así, donde tengo un hueco acá y otro hueco por acá. Acá en estos huecos no hay campo vectorial. Acá o acá, no hay campo vectorial, no está definido. Entonces esta región es doblemente conexa o triplemente conexa, y cuando se evalúa o cuando se quiere usar este teorema, yo tengo que asegurarme, lo primero que tengo que asegurarme es si la región cumple las condiciones, si la región es continua, si no hay huecos, si no me estoy comiendo un buñuelo. Los buñuelos son así, ¿no? Con huecos al medio. La región no tiene que ser un buñuelo, la región tiene que estar completamente definida en cada punto un vector, como en este dibujito. ¿De acuerdo? Este teorema se va a cumplir únicamente si la región es simplemente conexa o continua, en otras palabras. Vamos a demostrar. Fíjense, como estamos asumiendo que el campo vectorial es un gradiente, el gradiente se calcula así, a partir de una función escalar de punto, y tomando las derivadas parciales sucesivas, yo tengo el gradiente. Eso hemos visto también, el gradiente es esto. Yo estoy queriendo calcular esta integral, ¿no? Antes de calcular la integral tengo que hacer eso, porque mi integral es f escalarmente por el diferencial de r. Por el diferencial de r. Lo primero que tengo que hacer es calcular esta parte. Es lo que estoy haciendo acá. Y estoy haciendo un pequeño truco. Fíjense el truco que estoy haciendo. Lo estoy dividiendo al diferencial de r y lo estoy multiplicando al diferencial de r por el diferencial de t. Porque así tengo este vector que es el vector velocidad.
Y la variable de integración va a ser t. Perfecto. Voy a hacer el producto escalar entre estos dos elementos. El gradiente se encuentra así. Se toman las derivadas parciales sucesivas de la función escalar de punto que le estamos llamando en este caso phi. Y el diferencial de r respecto de t va a ser el vector velocidad, vale decir x respecto de t, y respecto de t, z respecto de t. Haciendo el producto escalar me voy a encontrar con una expresión como esta. Más grande. Y eso es la derivada de phi respecto de t. Estoy derivando phi respecto de t. ¿Por qué? Porque fíjense, es como si yo cancelara este con este con este y este con este. Y lo que me queda es simplemente la derivada de phi respecto de t. Eso es lo que me queda. En los tres casos, no es que se sumen, ¿no? No es que se sumen. Y esto es la regla de la cadena que han aprendido en cálculo 2. Que fíjense lo que estoy haciendo. Acá está su dibujo. Yo quiero llegar de phi hasta t, porque es lo que quiero encontrar es la derivada de phi respecto de t. Entonces, para llegar de phi hasta t, puedo llegar a través de x, puedo llegar a través de y o puedo llegar a través de z. Si voy a través de x, va a ser phi respecto de x por x respecto de t, más la derivada de phi respecto de y por y respecto de t, más la derivada de phi respecto de z por z respecto de t. Toda esta expresión es en realidad la derivada de phi respecto de t. Y eso es lo que estamos poniendo acá. ¿De acuerdo? Y no hay que olvidarse que hay un diferencial de t que está por acá. Este diferencial de t se lo vuelvo a poner. Y esto me permite simplificar la variable de integración t y me queda solo diferencial de phi. O sea, mi integral de línea, esto se ha transformado en una cosa mucho más facilita. Y luego, cancelando el elemento diferencial con la integral, despejamos phi. Y lo evaluamos entre el punto inicial y el punto final. Y la integral de línea no había sido más que la función escalar de donde hemos obtenido el gradiente de la función evaluado entre el punto inicial y el punto final. A ver, pregunta para la clase. Si yo me estoy moviendo dentro de un campo conservativo, pero en una trayectoria cerrada, ¿cuánto creen que debería valer ese resultado? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuánto debería valer? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cuánto debería valer? ¿Entienden la pregunta, no? Me están siguiendo, ¿no? Me estoy moviendo dentro de un campo conservativo, pero mi trayectoria es cerrada. Parto del mismo punto y llego al mismo punto. Por lo tanto, ¿cuánto debería valer la integral de línea? 0, Inge. 0, correcto, porque depende del punto inicial y el punto final. Y como el punto inicial y el punto final es el mismo, el resultado de esta integral debería ser 0. Entonces, eso también es importante, porque algunos de ustedes alguna vez me han comentado, bueno, sus compañeros de semestres anteriores, pasados, me decían, ¿no? Yo he aprendido en variable compleja de que cuando yo resuelvo una integral de línea en una trayectoria cerrada, el resultado siempre es 0. Y cuando veían una integral de línea en una trayectoria cerrada, una circulación calculada en un campo conservativo es 0, pero si el campo no es conservativo no va a valer 0. No va a valer 0. Entonces, solamente si el campo es conservativo. Y el campo es conservativo cuando es irrotacional. Entonces, para averiguar, aquí ya vienen las formulitas para averiguar cuándo un campo es conservativo. Yo tendría que hallar el rotacional del campo vectorial. Esto. Pero el rotacional, si es un gradiente, el rotacional de un gradiente siempre vale 0. Eso está en las propiedades que también vimos en el primer capítulo de esta materia.
y también está en el Shaun, en el libro que les he pasado para que compartan, o en cualquier libro de propiedades de invariantes vectoriales. El rotacional de un gradiente siempre debería, no debería, siempre vale 0. Entonces, eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cómo averiguo? Fíjense, se averigua de distintas maneras. Esta es una forma bonita para averiguar. Es una forma bonita para averiguar. Este es el campo vectorial y tiene componentes P, Q y E. En el ejemplo que hemos hecho hace rato, esas componentes valían Y, Z y X. P es Y, Q es Z y R es X. Y puedo formar este determinante. La primera fila es la derivada de P de la primera componente respecto de todas las variables. P respecto de X, P respecto de Y, P respecto de Z. La primera fila. Luego agarro la segunda componente del campo vectorial y lo derivo respecto de X nuevamente, lo derivo respecto de Y nuevamente y lo derivo respecto de Z nuevamente. Luego agarro la tercera componente, que es R, y hago exactamente lo mismo. Lo derivo respecto de X, lo derivo respecto de Y lo derivo respecto de Z. Esta es una matriz en realidad la que he formado, más que determinante, es una matriz. Pero a esta determinante le voy a llamar el jacobiano del campo vectorial. Es el jacobiano del campo vectorial. Y si este jacobiano está asociado a una matriz simétrica, el campo es conservativo. ¿Y simétrica qué quiere decir? Quiere decir que este término pintado con rojo va a ser igual a este término pintado con rojo, que este término pintado con azul va a ser igual a este término pintado con azul, y este término pintado con verde debería ser igual a este término pintado con verde. Y los elementos de la diagonal no me interesan. Si este determinante que le estamos llamando el jacobiano del campo vectorial está asociado a una matriz simétrica, el campo es conservativo. Veamos ese ejemplo que teníamos hace rato. Nuestro campo era así, ¿no? F igual, paréntesis, a ver, nos vamos a acordar de ese ejemplito que hemos hecho, de este. El campo vectorial era YZX. Y, Z, X. Ese es el campo vectorial. Un campo vectorial sencillo, lineal, totalmente lineal. Voy a encontrar el jacobiano de ese campo vectorial. Y eso es fácil. La derivada de Y respecto de X, 0. La derivada de Y respecto de Y, 1. La derivada de Y respecto de Z, 0. La derivada de Z respecto de X, 0. La derivada de Z respecto de Y, 0. La derivada de Z respecto de Z, 1. La derivada de X respecto de X, 1. La derivada de X respecto de Y, 0. Y respecto de Z es 0. Este jacobiano no está asociado a una matriz simétrica, ¿no? Porque este término que tengo acá es 1, pero este es 0. Este es 0 y este es 1. Y este es 1 y este es 0. Por lo tanto, este campo vectorial no es irrotacional. No es irrotacional. Por lo tanto, va a depender, ¿no? Va a depender. En cálculo 2 se lo ve así, ¿no? O en alguna materia o en algún libro van a ver así estas ecuaciones. Pero estas ecuaciones han salido de verificar si el jacobiano del campo vectorial está asociado a una función simétrica, porque la derivada de P respecto de Y debería ser igual a la derivada de Q respecto de X, que es lo que estamos traduciendo ya acá, los términos rojos. Los términos azules, la derivada de P respecto de Z, si es que no se ve bien con estos colores, los vamos a borrar. La derivada de P respecto de Z debería ser igual a la derivada de R respecto de X, y la derivada de Q respecto de Z debería ser igual a la derivada de P respecto de Y. Los puedo ver solo con estas ecuaciones también. Pero para no estar acordándome quién es con quién, lo único que puedo hacer es construir el jacobiano del campo vectorial. Ejemplos. Ejemplos. Evaluar
esta integral de línea, donde el campo vectorial está dada por una función un poquito más compleja. 2x menos y al cubo más esta función, coma, 3x y al cuadrado más e a la x más y. Y la curva es esta. Una curva diferente. Lo puedo dibujar en MATLAB y me están pidiendo que evalúe en este rango. Lo puedo graficar en MATLAB o en GeoGebra. Antes de empezar a querer calcular la integral como loco, lo que voy a hacer es averiguar si el campo es conservativo. Porque si el campo es conservativo, entonces va a ser para mí más fácil porque yo voy a poder escoger mi trayectoria. Entonces, ¿qué hago? Hallamos el jacobiano del campo vectorial. ¿Cuánto vale P para nosotros? P, porque mi campo vectorial es ahora un poquito más pequeño, ¿no? Va a ser P, este es el campo vectorial, su flechita acá arriba. Ahora es P y Q, nada más. No tengo R, porque el campo vectorial está en el plano. ¿Cuánto vale P para mí? P va a valer 2x menos 3y, menos y al cubo, perdón, más y al cubo más esta función exponencial. E a la x más y. Eso vale P. ¿Cuánto vale Q? Q va a valer menos 3xy menos 3xy al cuadrado más la función exponencial x más y. Ya tengo P y tengo Q. Quiero averiguar si es conservativo, entonces lo que voy a hallar es el jacobiano del campo vectorial. La derivada de P respecto de X tengo que calcular, pero en realidad eso no me interesa. Los términos de la diagonal no me interesan. Me interesan los términos cruzados, los que están resaltados con rojo, porque eso me va a determinar si el campo es o no es conservativo. La derivada de P respecto de Y me va a dar menos 3 veces Y al cuadrado más E a la XY. Esto en otras palabras. Y la derivada de Q respecto de Y, o del X, perdón, me va a dar 3Y al cuadrado más esto, este término, multiplicado por 1. Si me fijo, ambos resultados son iguales. O sea, en esta matriz me estoy dando cuenta que hay simetría, Por lo tanto, como hay simetría, la simetría siempre es sinónimo de belleza, y en este caso hay simetría porque la matriz es simétrica. Entonces, como hay simetría, lo que tengo que hacer es utilizar o la curva que me han dado, esta, o inventarme otra, pero que vaya de 0 a pi cuartos. Por lo tanto, el campo es conservativo y la región de evaluación es simplemente conexa. ¿Cómo yo sé que es simplemente conexa? Porque si me fijo esta función en la primera componente y me fijo la segunda componente, no tengo divisiones por 0, ¿no? No tengo valores de x y de y para este rango, para t que varía desde 0 a pi cuartos, donde yo tenga indeterminaciones, donde yo tenga divisiones por 0, donde yo tenga raíces que se puedan hacer números imaginarios. Fíjense, 2x siempre va a ser un número real, el y al cubo también siempre, y este otro también siempre, la función exponencial. Por lo tanto, la región es simplemente conexa. ¿Cuándo no es una región simplemente conexa? Cuando P, por ejemplo, le aumentábamos 1 sobre X. O 1 sobre X. Cuando X vale 0, se hace infinito, por ejemplo. Entonces, en 0, este campo con vectorial tiene problemas. No está definido para X igual a 0. Porque voy a tener infinito acá, ¿no? Infinito. Sumado con el 2x y sumado con el y al cubo y sumado con la función exponencial, ese infinito va a ser absorbente en realidad, se los va a tragar a todos. Por lo tanto, la región no sería simplemente conexa. En este caso sí lo es, porque no tengo cosas raras como esta.
Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de la independencia de la trayectoria. Para eso es bueno que recuerden, jóvenes, cómo se resuelven ecuaciones diferenciales de las diferenciales exactas. Entonces ya voy a empezar a resolver la integral. Voy a agarrar el primer término, el P voy a agarrar, y lo voy a multiplicar por el diferencial de X, ¿no? Y me voy a olvidar de Q y el diferencial de Y, porque lo que voy a hacer acá es resolver una ecuación diferencial. Entonces, integrando solo para X, me imagino que se están acordando esto que estoy haciendo. Integrando para X voy a tener X al cuadrado, X y al cubo, lo mismo, y una constante de integración que dependa de Y, porque cuando derivamos respecto de X, esa constante debería ser 0. Ahora voy a derivar mi resultado, todo este resultado, porque se supone que este ya es mi primera aproximación. Lo que voy a hacer es derivarlos respecto de Y. Derivando X respecto de Y se anula. Derivando respecto de Y me va a quedar menos 3XY al cuadrado, y hasta acá. En este otro simplemente es lo mismo, su derivada, y acá voy a tener la derivada de C respecto de Y. Mi incógnita es esto ahora. Tengo que averiguar eso. Y para averiguar eso, bueno, tengo que comparar este último resultado. ¿Con quién? Tengo que comparar con Q. Me están siguiendo, ¿no? Me imagino que me están siguiendo. Lo comparo y con eso puedo determinar cuánto vale K. Cuánto vale esa función que dependía de Y. Y en este caso es una constante, porque fíjense, la derivada se ha anulado. Porque este término se me va a ir con este, y este término se me va a ir con este, y la derivada de ese respecto de Y resulta que es 0. Por lo tanto, K es, o la función tiene que ser una función que dependa de una variable fija que es K. Bueno, ya no va a ser variable, no va a ser un valor constante. Por lo tanto, ya tengo mi función escalar. Esta es la función escalar de punto. Su gradiente es lo que me han dado. El gradiente es este. Este es su gradiente. Hasta acá abajo, ¿no? Se cierra acá. Ese es un gradiente. Hemos demostrado que es un campo conservativo. Por lo tanto, la integral de línea va a depender únicamente del punto inicial y del punto final. Y como esos puntos me han dado los límites que tienen que ser de 0 a pi cuartos, lo único que voy a hacer es agarrar esos límites y evaluar. Nada más. Esta es la curva que nos han dado. Y tengo los puntos. Voy a obtener los puntos. C en 0 me va a quedar 0 y C evaluado en 0 me va a quedar también 0 en la segunda componente. Por lo tanto, tengo este punto. Eso es las coordenadas del punto de partida, que lo estoy obteniendo de la propia curva, porque no tenía, ¿no? Fíjense mi resultado. El resultado que hemos obtenido depende de X y depende de Y. No hay T, no puedo reemplazar T. Por lo tanto, tengo que averiguar X y tengo que averiguar Y. Y para eso me estoy prestando la curva, y con la curva evaluando este punto y este punto, porque este punto es para el punto inicial, el 0, y este es el valor que tiene la variable t para el punto final, el punto de llegada. Entonces, con esos dos, con estos dos elementos o esos dos intervalos que me tengo que mover desde 0 hasta pi cuartos, reemplazando en la función, voy a obtener las coordenadas de x y de y las coordenadas de x y de y, tanto para el punto de partida como el punto de llegada. Como ya tengo esas coordenadas, reemplazo en esta función, acordándome de mi teorema, ¿no? Mi teorema dice que lo que tengo que hacer es restar mi punto de llegada menos el punto de partida. Entonces, esa resta va a ser exactamente igual a esto. E al cuadrado menos 1. Fíjense que en este caso no es resuelto realmente una integral de línea. Lo que he hecho es resolver una ecuación diferencial, que era más fácil que resolver la integral de línea. ¿De acuerdo? Sigamos. Aplicaciones. La primera aplicación que podemos darnos cuenta, lo que podemos interpretar
de estas integrales que se evalúan sobre campos vectoriales es el trabajo. Porque si ustedes se acuerdan de física, el trabajo, que se lo representa a veces con la letra W, no es más que la fuerza por la distancia que estoy recorriendo. Y a veces se le aumenta alguna cosa acá, como el coseno del ángulo, ¿no? Porque el trabajo se lo obtiene únicamente a partir de la componente tangencial del campo vectorial. La fuerza, esta que es la fuerza, no realiza todo el trabajo, solo su componente tangencial, solo su componente tangencial. Por eso es cuando tenían unas cajitas que estaban subiendo acá, hacían descomposición, ¿no? De fuerzas, y para el trabajo solo consideraban la componente tangencial. No consideraban toda la fuerza, no consideraban la componente normal. La componente normal se utilizaba para otra cosa, para la fricción y demás cosas. El trabajo lo realiza solo la componente tangencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con esa pequeña descripción del campo vectorial, la primera aplicación es el trabajo. Por lo tanto, F ahora va a representar un campo de fuerzas. Ya no va a ser únicamente un fluido o un gas que se está propagando en el espacio. Ahora va a ser un campo de fuerzas. Y el diferencial del campo de fuerzas es esto. Fuerza por distancia. Y este término representa una pequeña cantidad de trabajo, porque es una forma diferencial. Por lo tanto, las integrales de línea que se evalúan sobre campos vectoriales representan al trabajo que estamos realizando. ¿De acuerdo? Y a continuación, acá les estoy explicando lo mismo, ¿no? Solo la componente tangencial del campo sobre la curva es la que realiza el trabajo. ¿Y cómo yo sé eso? Por esta pequeña demostración, fíjense. Ahora para mí esto es el trabajo. Hago un truco acá, meto un parámetro T, pero ese parámetro podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede ser también el arco, porque hay dos parámetros. El parámetro tiempo, que es el parámetro que me permite evaluar de manera extrínseca la integral, y el parámetro arco, que me permite tener una visión intrínseca del problema. Pero es solo un parámetro, ¿no? Y es como si yo pudiese cancelar este con este o este con este. Y el resultado me va a dar esto. Pero fijándome solo en esto, la derivada de un vector respecto del parámetro intrínseco que es el arco, el resultado siempre es un vector tangente unitario. Eso ya lo hemos visto miles de veces y espero que se estén acordando. Un vector tangente unitario. Y por lo tanto, si nos fijamos, esto es una proyección. Estoy proyectando F sobre el vector tangente. ¿Por qué yo sé que F es el que se está proyectando? Porque este es unitario. Esto es proyecciones, ¿no? Cuando veía en cálculo 2 el tema de proyecciones, lo hemos visto también con la derivada direccional en esta materia. Cuando yo multiplico dos vectores y uno de ellos es unitario, lo que estamos encontrando es la componente del vector que estoy proyectando sobre este otro, que es unitario. Por eso decimos que el trabajo lo realiza únicamente la componente tangencial y no la componente normal, cuando hago una desagregación del vector. ¿De acuerdo? Cuando lo pongo a partir de sus componentes. Otra aplicación es el flujo. Si F es un campo de velocidades de un fluido, ahora ya es un fluido, ya no es un campo de fuerzas, ahora es un fluido que corre en una región del espacio, no sé, un río, una cosa así. Entonces, esta integral, fíjense, es un poco diferente. Se denomina integral de flujo bidimensional y se integra sobre la componente normal del campo de fuerzas. N es un campo normal unitario. O sea, esto. Esta es una integral de línea de un campo vectorial también, pero con esta integral de línea ya no estoy evaluando el trabajo, estoy evaluando el flujo del campo vectorial. Lo que está saliendo, por ejemplo, de un anillo, una cosa así. ¿De acuerdo? Es un poco diferente la definición del flujo. Veamos algunos ejemplos para que esto quede claro. Veamos algunos ejemplos.
realizaremos o calcularemos un trabajo. Vamos a hallar el trabajo. Y ese trabajo dice que está realizado por ese campo de fuerzas. Y la partícula se mueve según esta trayectoria. La trayectoria es sencilla, ¿no? Es una rosca circular, como nuestros anillados. Me estoy moviendo sobre eso desde 0, desde 1, 0, 0 hasta este otro punto. Me han dado el punto de partida y me han dado el punto de llegada. Me estoy moviendo sobre esta curva y este es el campo vectorial donde estoy inmerso, donde estoy metido. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar si ese campo es conservativo. Y acá tengo tres componentes ahora, a diferencia del ejercicio anterior. Tengo este término, que puede ser P. El término rojo es Q. Y el término verde es E. ¿De acuerdo? Vamos a averiguar si el campo es conservativo. Ahí está. Directamente puedo colocar las ecuaciones o puedo hallar el jacobiano del campo conservativo para saber si esa matriz es simétrica, porque si es simétrica el campo va a ser conservativo. O acordarnos directamente de estas formulitas, ¿no? La derivada de P respecto de Y va a ser EX nada más. Y esto debería ser igual a la derivada de Q respecto de X, y eso es EX nada más. Hasta ahora todavía no hay seguridad, solo sabemos que se cumple o se verifica para la primera componente. Para la segunda, del vector, tengo que hallar la derivada de P respecto de Z. ¿Dónde está P? Aquí. P y R, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo. Hacemos lo mismo esto y averiguamos cuánto vale la derivada de respecto de X. Las derivadas también son iguales. Esta primera condición se cumple, esta segunda condición también se cumple y la tercera también se cumple haciendo lo mismo. Por lo tanto, como se están cumpliendo en los tres casos, estas tres ecuaciones se están cumpliendo separadamente, no tienen que tener el mismo resultado. En el primer caso el resultado es e a la x, en el segundo caso es 3x al cuadrado seno de z y en el tercer caso es 0, pero se cumplen las igualdades. Por lo tanto, el campo es conservativo. Este campo medio feo que me han dado acá es conservativo. Por lo tanto, tal vez no haya necesidad de resolver la integral de línea. Tal vez solo puedas resolver la integral, la ecuación diferencial para unas diferenciales exactas o escoger una trayectoria cualquiera y diferente a esta. Vamos a ver por qué cosa nos decantamos. Hemos decidido resolver la integral de la ecuación diferencial, es decir, obtener la función escalar de la cual procede este gradiente. O sea, hay que resolver una ecuación diferencial, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, eso es fácil. Eso también ya lo han visto en ecuaciones, lo han visto en cálculo 2, así que no hay necesidad de hacer, ¿no? Pero como un repaso general podríamos hacer esto. Podría agarrar esto y multiplicarlo por el diferencial de x. O agarrar este otro y multiplicarlo por el diferencial de y. O agarrar el término verde y multiplicarlo por el diferencial de z. Cuando desarrollamos el producto escalar vamos a tener eso, ¿no? Esto por esto más el diferencial de y por e a la x más x al cubo seno de θ por el diferencial de z. O sea, agarro cualquiera de esos términos e integramos. En este caso estoy agarrando el primer término y lo integro respecto de x. Integrando respecto de x, el primer término es el mismo. Respecto de x me va a dar x al cubo. El coseno depende de z, por lo tanto es una constante. Y ya está, ya he integrado. Pero como esta integral no tiene límites, entonces tengo que aumentar necesariamente una constante de integración. ¿Para quién he evaluado? Para x. Por lo tanto, mi constante de integración depende de y y de z, de las otras variables que no hemos considerado en este primer caso. En este primer caso estoy considerando solo el diferencial de x. Esta es mi primera aproximación. Esto se va a parecer a esto, mi función. Ahora, para que encuentre cuánto vale esta constante, lo voy a derivar respecto de y. Respecto de y me va a quedar simplemente x. Acá no hay nadie que dependa de y.
Y en este otro caso solo es una idea, ¿no? Y lo voy a poner esa idea. C es respecto de Y. Y esto debería ser igual a la segunda componente de mi función, a esta, a E a la X. A E a la X. A esta que estamos igualando acá. Debería ser igual a esta. Este término se cancela con este porque están en lados opuestos de la ecuación y me queda simplemente esto. C respecto de Y. Por lo tanto, como eso está igualado a 0, decimos que C es una constante que depende de Z. Porque cuando lo derivo respecto de Y vale 0. No puedo asumir que en este caso sea una constante, ¿no? Porque hay una variable todavía que no sé qué es lo que está pasando, que es Z. Lo único que yo sé es que cuando yo derivo esta función respecto de Y, el resultado es 0. Por lo tanto, de la única variable que podría depender es de X, no de Y, porque Y ya la hemos trabajado. Mejor dicho, X. No de X porque a X ya la hemos trabajado. Solo me queda este. Entonces hay que averiguar. Voy a tener una segunda aproximación a mi función y voy a decir, es a lo que tenía antes, más mi constante que he averiguado, pero mi constante sigue siendo esa constante que depende de la variable solo, pero ahora de Z. Agarro esto y lo vuelvo a derivar ahora respecto de Z. Y lo igualo con la tercera componente del campo vectorial. Y nos encontramos que si derivo respecto de Z también vale 0. Por lo tanto, A tiene que ser una constante necesariamente. Esa es la función escalar. Esta es una forma de ver. Hay distintas formas para resolver esta. Yo sé resolver estas ecuaciones también viendo funciones diferentes. ¿Cómo se llama? Funciones homogéneas. Se puede resolver con funciones homogéneas también. Estas ecuaciones diferenciales de diferenciales exactas. Es bonito esa forma. No sé si les habrán enseñado en ecuaciones diferenciales. Bueno, ya tengo la función, pero yo quiero calcular una integral de línea. Y aquí parece que me he pasado la hora haciendo otra cosa. Encontrando el campo escalar. Porque su gradiente de este campo escalar, cuando yo encuentre su gradiente, ese es el campo vectorial que me han dado. Por eso estamos diciendo que este campo vectorial es conservativo. Pero por el teorema del campo de la independencia de la trayectoria, el resultado también lo puedo calcular evaluando el punto final y el punto inicial en esta función. Solo, en fin, ya no hay gradientes ni nada. Eso representa también la integral de línea, que en este caso es un trabajo. Eso va a ser igual porque existe independencia en la trayectoria, por lo tanto, voy a evaluar esta función en los puntos iniciales y finales que me han dado. El punto inicial que me han dado es menos 1, 0, 2, perdón, el punto final, y el punto inicial que nos han dado en este problema es 1, 0, 0. Punto inicial, estoy yendo de acá hasta acá. Eso es importante, ¿no? Porque también me pueden decir de acá hasta acá. ¿El campo es conservativo? Sí, el campo es conservativo. ¿La región es simplemente conexa? Sí, porque tengo funciones o exponenciales o trigonométricas que no me van a dar problemas. No hay divisiones por cero, no hay nada de eso. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿No se están durmiendo? ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Sigamos entonces. El campo es conservativo, o sea, la mesa está servida, en otras palabras. Lo único que tengo que hacer es ahora agarrar esta función y evaluarlo en el punto inicial y en el punto final, reemplazando el valor de x por menos 1, reemplazando y por 0 y reemplazando z por pi, y luego agarrando esta misma función, pero evaluándolo en el otro punto. Y el resultado es 0. Es 0. ¿Qué querrá decir este resultado? No hay trabajo, ¿no? No hay trabajo, no estamos realizando trabajo. Por lo tanto, querrá decir que es muy probable que yo me esté moviendo sobre una trayectoria perpendicular al campo de fuerzas. El campo de fuerzas puede estar por acá y yo me estoy moviendo desde este punto hasta este punto y es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Porque la integral de línea, no se olviden que es un producto escalar. Y si es un producto escalar, querrá decir que ambos vectores son perpendiculares porque su producto escalar se ha hecho 0. ¿De acuerdo? Veamos otro. Un ejemplo final, yo creo que es este.
Me dan un campo vectorial, bueno, aquí le falta la flechita, me dan un campo vectorial y me están diciendo que es el campo de velocidades de un fluido. Y C es la curva de radio R, que está centrada en el origen. Calcular el flujo total del campo que entra o sale del anillo. Entonces, ahora lo que estoy queriendo calcular no es un trabajo. Lo que estoy queriendo calcular es el campo vectorial que sale de esto o entra de este anillo. Ese anillo tiene esta ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado, porque es una circunferencia centrada en el origen de radio R. Y el campo vectorial es este. ¿Cómo calculo eso? Eso ya lo hemos visto con una formulita. Yo calculo con esta fórmula. Entonces necesito varias cosas. El campo vectorial ya lo tengo. El campo vectorial es este. Voy a encontrar sus formas diferenciales para hallar esta parte. Para hallar esa parte. Encuentro el diferencial de X, encuentro el diferencial de Y, que son estos que tengo acá. S y S. Los elevo al cuadrado y los sumo. Los elevo al cuadrado y los sumo y el resultado es esto. Ya tengo, fíjense, R por el diferencial de T. Esto ya lo tengo resuelto. Tengo el campo vectorial. Mi problema es el vector normal. ¿Normal a quién? Normal a la curva. Entonces hay distintas formas de calcular esto. Lo puedo calcular con esto que hemos aprendido en el capítulo anterior. Yo puedo calcular vectores normales unitarios con esta formulita y dividiéndolo entre su módulo, ¿no? El módulo de todo esto. Porque este vector en principio no es un vector unitario. El vector unitario lo estamos representando con una n minúscula para decir que lo hemos vuelto unitario. Acá estoy encontrando un vector normal, pero es un vector normal que no es unitario todavía. Y si ustedes se acuerdan cómo se encuentran vectores normales a una curva, ustedes saben que esta es la formulita. Primera derivada por segunda derivada por primera derivada. Primera derivada por segunda derivada me da este vector. ¿A quién estoy derivando? A la curva, ¿no? A la curva. A la curva centrada en el origen de coordenadas. Esa es la curva. Esta es la curva, ¿no? A ver, ¿cuáles serán las ecuaciones? A esto estoy derivando. La primera derivada será menos R seno de t, R coseno de t, y como no tiene componente en z, vale 0. Luego encuentro la segunda derivada, o sea, vuelvo a derivar esto. Menos R coseno de t, menos R seno de t, y esto es 0. Hacemos el producto vectorial y obtenemos este vector. Ahora, este vector, que sería todo esto, este resultado, lo tengo que multiplicar con este, que es primera derivada. Y haciendo esa derivada tenemos este resultado. Acá hay que tener cuidado con los signos. Acá tenemos que tener cuidado con los signos. Lo volvemos unitario, lo divido entre el módulo y ya tengo el vector unitario. Por lo tanto, n por el diferencial de s, que era la formulita que teníamos acá, n por el diferencial de s, que va a ser lo mismo que n multiplicado por esta expresión, que es el diferencial de s, donde estamos acá. Tenemos este resultado, el vector n multiplicado por el diferencial de t. Finalmente hemos llegado a ese resultado. Ahora, vamos a empezar a calcular la integral. Tengo que hacer todavía un producto escalar entre el campo vectorial y el término que acabo de calcular, que es esto. Es larguito, ¿no? Hacemos el producto escalar y nos queda esto. Y por lo tanto, resolviendo la integral de 0 a 2pi, ese flujo es menos pi r al cuadrado. ¿Qué me dicen? ¿Ese flujo está entrando al anillo o está saliendo al anillo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Ese flujo está entrando o está saliendo? Hay que interpretar los resultados, ¿no? Hay varias, para que respondan esa pregunta les voy a dar algunas pautas. El vector normal siempre es un vector donde vira la función. Fíjense, varias cosas tenemos que saber. El vector normal siempre es así.
Si tengo una circunferencia, el vector normal siempre está apuntando al centro de la circunferencia. Si no sé estas cosas, por supuesto que no voy a poder preguntar o responder la pregunta, ¿no? Ese es el centro. Y el resultado que yo he obtenido es un resultado que tiene un signo negativo. Por lo tanto, querrá decir que el flujo en realidad está saliendo. Porque el signo negativo me dice que es contrario. Este signo lo estoy comparando o se está comparando con el signo del vector normal. El vector normal es hacia adentro y el resultado me salió negativo, entonces quiere decir que está saliendo. Ok, jóvenes. Y con eso concluimos este capítulo que ha sido más de repaso, digamos, que otra cosa. La parte fuerte de este último capítulo antes del examen parcial se va a dar con las integrales de superficie que vamos a ver en la siguiente clase. El viernes vamos a empezar a ver integrales de superficie de campos escalares y el siguiente martes vamos a tener la clase de integrales de superficie de campos vectoriales. Y el viernes, antes del examen, podemos hacer una clase de ejercicios de toda esta parte. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, tienen que estar estudiando. Si no estudian, es difícil que podamos interpretar el signo, es difícil que me pueda dar cuenta de las cosas que estoy haciendo. Para estas integrales de línea hay varias cosas que tengo que saber. Tengo que saber de gradientes, tengo que saber de divergencias, tengo que saber de rotacionales, tengo que saber sus propiedades, tengo que saber cómo es el vector normal, tengo que saber cómo es el vector tangente, y en este caso habrá vector binormal, posiblemente no, porque la curva está en el plano, y por lo tanto su vector binormal será K, cosas como esas, ¿no? Tengo que saber toda esa teoría previa que hemos aprendido a lo largo de toda su formación hasta ahora, ¿no? Cosas incluso del prefacultativo, cosas de cálculo 1, porque tengo que saber derivar, cosas de cálculo 2, cosas de ecuaciones diferenciales, porque en este caso, fíjense, estoy resolviendo una ecuación diferencial para encontrar el campo escalar, del cual procede el gradiente que me han dado, porque el campo era conservativo. Tengo que acordarme de jacobianos, tengo que acordarme de muchas cosas. No es solo resolver una integral, es tener en nuestra mochila muchas cosas, muchas herramientas que me van a permitir interpretar resultados o tomar atajos si corresponde. Bueno, con eso, jóvenes, si es que no tienen alguna duda, damos por concluida nuestra clase.